Hola, bienvenido a la ponencia de recomendaciones prácticas para la poda del almendro ecológico. Nos encontramos a día 1 de diciembre de 2021 en una plantación de almendro ecológico del Grupo Crisolar. Esta plantación se encuentra en la provincia de Almería. Esta plantación tiene un manejo ecológico, es una plantación de marinada sobre patrón GN. Se plantó en enero de 2020 y se cortó a la altura de 1,10 para formar la cruz. Este año, en este caso, en enero de 2021, la cortamos aquí a esta altura. Bueno, los objetivos de la poda son formar una estructura que ocupe el espacio, una estructura resistente que ocupe el espacio, favorecer la ramificación fina o fructífera y facilitar las labores de cultivo. En esta plantación se va a recolectar con un vibrador de paraguas invertido, por eso necesitamos una altura mínima de tronco de unos 80 centímetros. El sistema que vamos a utilizar es un sistema en vaso libre, en el que hemos dejado 4 ramas principales, de 2 hasta 4, incluso en esta variedad hasta 5, y vamos a dejar de cada rama que dejamos el año anterior, vamos a dejar 2-3 ramas y las vamos a volver a rebajar. Esta variedad que tenemos es una variedad que tiene un porte erecto, una rama bastante resistente y un nivel bajo de ramificación. Entonces podemos buscar una forma un poco más abierta, porque es una variedad que suele crecer de forma cerrada, y tenemos que buscar una ramificación mediante los cortes de rebaje. Cuando vamos a podar un árbol, lo primero que tenemos que ver es las ramas que no son válidas por nuestra estructura. Entonces, cuando nosotros llegamos al árbol, debemos de ver qué ramas no son válidas. Vamos a intentar dejar 2-3 ramas por cada rama que dejamos el año anterior. Iremos quitando ramas que son bajeras, ramas interiores. En este caso, siempre las ramas que tenemos claro que no van a ser válidas para nuestra estructura, ¿vale? Vamos quitando poco a poco y vamos viendo la estructura del árbol. Es importante ir poco a poco y visualizando la estructura que queremos dejar en estos árboles, quitando las bajeras, ir quitando ramas interiores, con el objetivo de ir formando un vaso que nos cubra el hueco, favoreciendo la ramificación fructífera y luego facilitando las labores de cultivo. En este caso, el aire dominante viene siempre de esta parte. Entonces tenemos que tener en cuenta de buscar ramas un poco más abiertas en esta parte del árbol y ramas un poco más cerradas en esta otra parte. Porque el viento siempre nos va deformando el árbol en aquel sentido. Vamos quitando estas ramas interiores y vamos despuntando, como os decía, pues unos 50, en torno a 50 centímetros. Y vamos cubriendo el hueco. Vamos quitando las ramas que en este caso están demasiado abiertas y no son válidas para formar la estructura que nosotros pretendemos formar. Y vamos despuntando las ramas sobre unos 50 aproximadamente. En este caso vamos dejando todas las ramas y vamos viendo cuáles son las ramas que nos quedan mejor colocadas. Siempre hay que ir poco a poco, ir quitando las ramas en función de cómo vamos viendo la estructura del árbol. Prácticamente este árbol podría quedar ya casi podado. Siempre se va cogiendo, como decía, pues sus 2-3 ramas, dejando espacio entre ellas para que ramifiquen y con una buena colocación, y que siempre respeten la tendencia natural de crecimiento del árbol. Es decir, que no sean ramas ni muy cerradas ni muy abiertas. Siempre es lo posible que sean ramas que respeten esa tendencia natural. Como habéis podido ver, esta es la poda que habría que realizar en este tipo de árboles y en estas variedades, buscando una estructura resistente,
una estructura que favorezca la ramificación fina y facilitar las labores de cultivo. Un sistema de poda en vaso libre y que es fácil de ejecutar. Nos encontramos ante una variedad Lorán. Una variedad Lorán que es una variedad que tiene la particularidad de que tiene un bajo nivel de ramificación y un porte abierto o semiabierto. Quiere decir que tenemos que buscar una estructura lo más cerrada posible, porque si a futuro tenemos una estructura demasiado abierta, este árbol con el peso de la almendra acabará doblando y acabará sin tener una buena estructura, acabará teniendo una estructura inadecuada. Entonces, como os decía, en primer lugar, en el año 2019, cuando se plantó esta planta con planta raíz desnuda, se cortó a una altura de 1,10. Luego, al año siguiente, se limpiaron todas las ramas del tronco y se eligieron 2, 3, 4 ramas principales, en este caso 3, y se cortaron a una altura de unos 40 centímetros, 40-50 centímetros. Se cogieron 3 ramas con una buena orientación, es decir, que una orientación en torno a 45 grados, es decir, una rama cerrada al tratarse de una variedad de porte abierto, y se realizó el corte de rebaje sobre 40-50 centímetros. Eso es en el año 2020. Este año pasado, 2021, sobre ese corte se escogieron 2, 3 ramas que han sido la continuación del árbol. 2, 3 ramas que mantenían la dirección de la rama principal y que se volvieron a rebajar sobre una distancia de unos 50 o 60 centímetros. Ahora que ya nos encontramos en 2021, que en este caso sería ya la poda de enero de 2022, pues lo que vamos a hacer es ir manteniendo esa estructura y continuar haciendo otro piso más. Es decir, nosotros ya hemos cortado a la altura, escogimos las 3 ramas principales, las rebajamos, volvimos a coger 2, 3 ramas, las volvimos a rebajar, y en este momento lo que vamos a hacer es coger también 2, 3 ramas y volver a rebajar, con el objetivo de ir manteniendo la estructura del árbol y ocupando el espacio que tiene el árbol y favoreciendo la ramificación fina y las labores de cultivo. A la hora de hacer la poda, de una forma teórica, es muy fácil de explicar, pero en el momento de que llegamos a un árbol, no es tan fácil como se puede explicar en una gráfica donde todas las ramas están bien colocadas. Entonces, mi consejo siempre es ver la forma del árbol, la estructura que tiene, identificando las ramas que vamos a dejar de vida, e identificando también las ramas que no son válidas, pues porque son ramas interiores, porque son ramas que están demasiado tumbadas. Y de esa forma vamos viendo la estructura del árbol y vamos repasando con el objetivo de ir formando esa estructura que en principio os comentaba. Bueno, pues en primer lugar vamos viendo las ramas que vamos a escoger. En este caso, en esta plantación, el aire dominante siempre viene de esta parte, o sea que el árbol siempre se desplaza en aquella dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar compensar un poco el efecto del viento. Quiere decir que nosotros dejaremos en esta parte de barlovento ramas más abiertas y en la parte de sotavento dejaremos ramas más cerradas. En este caso, como os decía, voy a empezar quitando las ramas que veo que no me son válidas. Quiere decir, pues son ramas que son interiores y ramas que no nos van a valer. Empiezo quitando estas ramas que tengo claro que no van a ser válidas. ¿Vale? El objetivo es de cada rama madre que dejamos el año anterior, dejar 2 o 3 ramas y rebajarlas.
En este caso, ahora mismo, vamos a dejar estas dos. Poco a poco vamos perfilando y vamos quitando las ramas que vemos que no son válidas porque son interiores, porque están demasiado abiertas, porque están cruzadas. Como os decía, pues vamos buscando esa distribución en dos ramas, una distribución dicotómica, por así decirlo. Y una cosa también importante es que vaya quedando espacio entre las ramas. Es decir, no se pueden dejar las ramas demasiado juntas, hay que buscar siempre que esas ramas tengan espacio entre ellas, ¿vale? Seguimos quitando ramas que vemos que no son válidas para la estructura que nosotros queremos formar y siempre, como os decía, con un espacio suficiente entre ellas para que estas ramas tengan espacio para ramificar. Pero el objetivo de esta poda es formar una estructura resistente y que ramifiquen todo esto. Aquí arriba vamos a tener una respuesta. El árbol va a emitir unas ramas largas que será la continuación del árbol el año siguiente y en la parte de abajo se emitirá ramos fructíferos o ramas horizontales, que es donde tendremos la almendra del año siguiente. Intentar siempre dar el corte sobre una parte de yema, es decir, no dar el corte como en este caso lo he hecho aquí, porque estamos cortando sobre ramos anticipados y el árbol no continuará su crecimiento hacia arriba. Es decir, que siempre que podamos tenemos que buscar un tramo de yema o tramo desnudo donde hagamos el corte de rebaje, con el objetivo de que las ramas que salgan de ahí sean ramas vigorosas y nos puedan servir como estructura el año siguiente. En ese caso lo quitamos. En cuanto a la parte de abajo, la parte de ramas más finas, lo que hacemos es ir manteniendo estas ramas porque son ramas fructíferas que las que ya tenemos fruto. Bueno, fruto, en este caso tenemos flores y podrán tener fruto este año siguiente. Todas estas ramas que nos vienen hacia abajo y que nos van a estorbar las vamos quitando. En principio lo vamos a dejar así y cuando vayamos dando la vuelta al árbol ya retocaremos en un momento dado. Si vemos que nos sobra alguna rama ya tendremos tiempo de quitarla. Pero primero es conveniente ir dándole una vuelta al árbol y quitando las ramas que tenemos claro que no van a ser válidas y poco a poco ir formando esa estructura. Como os decía, bueno, despuntando sobre esa altura de 1,50, siempre manteniendo la tendencia natural de crecimiento del árbol en lo posible. Es decir, si la rama tiene esta tendencia de crecimiento, intentar mantener esa tendencia, que no sean una rama ni muy abierta ni muy cerrada, y poco a poco ir formando la estructura. En este caso vamos a ir perfilando lo que nosotros queremos de este árbol. Luego no tenemos que dejar ramas demasiado juntas. La rama tiene que tener su espacio, porque si la rama está demasiado junta, la rama no ramifica y la brotación se nos iría al corte y toda esta parte se nos quedaría sin brotación. Lo que intentamos es que esta parte brote con ramas fructíferas y que el árbol no vaya vistiendo toda su estructura. Por eso, en este caso, vamos a quitar esta de en medio. Esta rama, como está hacia el lado donde viene el viento, podríamos dejarla, aunque está un poco abierta, pero en este caso nos beneficia por el efecto del viento. Y estas ramas fructíferas que tenemos, en principio las vamos dejando. Lo que sí podemos quitar son todas estas ramas finitas que nos vienen hacia el centro. Voy a marcar primero estas dos ramas y ahora veo cuál es la que más me gusta por su colocación y voy eligiendo. Siempre es preferible ir por partes, ir quitando poco a poco. En este caso, como están muy cerca una de otra, voy a quitar la rama interior. Voy a dejar esta. Sobre todo por el aire dominante de esta parte, porque el árbol, si os dais cuenta, el árbol se está yendo hacia aquella parte. Entonces tenemos que tratar de sacar todo lo que podamos del árbol hacia esta parte. Bueno, y este árbol prácticamente podría quedar ya podado. La ramificación fina no le tocamos, simplemente la despuntamos para mantenerla, porque poco a poco el árbol irá fructificando en toda esta ramificación fina y si la quitamos, pues lógicamente no tendremos ese fruto.
El objetivo de la poda, como decía, es ocupar el espacio con una estructura resistente, que favorezcamos el crecimiento de ramificación fina y las labores de cultivo. De ahí la forma cónica y una altura de tronco mínimo de 80-90 que permita un buen uso del vibrador y que se eviten daños. Y como os decía, prácticamente ya queda alguna ramita que se podría ir quitando, pero prácticamente el almendro así quedaría podado. El año siguiente, pues ya veríamos cuál de las ramas que hemos dejado sería interesante quitar. El objetivo siempre es, sobre un corte, dejar 2 ramas, sobre otro corte, dejar 2 ramas, siempre y cuando queden colocadas. Si en un caso que tengamos que dejar una, dejaríamos una, siempre que quede espacio entre ellas, como podéis ver aquí, y cubriendo la estructura del árbol y haciendo una estructura en copa o en vaso. Y como decía, pues esa sería la poda que habría que hacer en este tipo de árbol. Un árbol de la variedad Alorán, que tiene, en este caso, plantado de enero de 2019, que está cumpliendo su 3er año, y nada más.